Para este ejemplo vamos a utilizar esta matriz de datos que se ha preparado. Son datos simulados, no son datos reales. La forma en que normalmente se prepara una matriz de datos es colocando las variables en las columnas y los casos en las filas. En este caso nos faltaría una nueva variable que tendría que ser el código o el número de caso, de paciente o de sujeto encuestado que hemos utilizado. En este caso tenemos una muestra de 150 casos, 150 personas a las que supuestamente se les hubiese aplicado un instrumento en el cual se ha indagado cuál es el sexo, la edad, el estado civil, se le ha aplicado un cuestionario sobre responsabilidad, estos son los puntajes totales, ¿ya? Otro cuestionario sobre estrés y una prueba de inteligencia. Todos estos datos están contenidos en esta base a las cuales ustedes van a tener acceso. Voy a cerrar esto. ¿Cómo pasamos esta base de datos ejemplo al SPSS? La forma más fácil es simplemente cerrando el Excel, porque tiene que estar cerrado, si no ocurre un error y no lee adecuadamente el Excel. Tiene que estar cerrado el Excel y simplemente con clic sostenido arrastramos y colocamos sobre la ventana de el SPSS. Cuando importen datos, tienen que fijarse que a veces en el Excel existen varias hojas abiertas. En este caso, la única hoja que tiene datos es la hoja 1, por tanto lo mantenemos. No modificamos absolutamente nada. ¿Para qué sirve esta opción? Si yo desconecto esta opción, miren, voy a quitarla. La primera fila del Excel va a considerar que es un dato, pero en este caso la primera fila contiene el nombre de las variables. Se ubican que en Excel ya teníamos estos nombres, entonces al mantener esto, el SPSS reconoce la primera fila como el nombre de las variables. No hacemos absolutamente nada más, le damos en aceptar. Y dentro de unos instantes tenemos nuestra base de datos. Este sería el primer paso, importar los datos. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos codificar las variables. Fíjense que, por ejemplo, la variable 1, la variable sexo, mejor dicho, solamente tiene unos y dos. ¿Qué significa esto? Significa que es una variable categórica. Bien, es una variable categórica y necesitamos que el SPS reconozca los valores. Presionamos sobre estos tres puntitos. Miren, primero voy a ingresar dentro de la celda. Aquí se marcan unos tres puntitos. Marco ahí y le digo al SPSS que cada vez que en esta columna de la variable sexo se presente un número 1, significa que se trata de un hombre. Y cada vez que aparezca un número 2, significa que se trata de una mujer. Eso significa codificar las variables o categorizarlas. Miren, acá me sigue saliendo 1, 2, pero si yo presiono sobre este botón, ya el SPS reconoce que no se trata de un número, sino se trata de una categoría, en este caso hombre, mujer. Lo mismo pasa con el estado civil. Acá en el estado civil presionamos sobre los tres puntos y uno va a ser soltero o soltera, 2 va a ser casado o casada, también conviviente ingresa dentro de esta categoría. 3 podemos poner divorciado, divorciada. Y por último 4, viudo o viuda. Añadir, aceptar. Y nuevamente esto ya lo ha reconocido el SPS. Las variables responsabilidad, estrés e inteligencia no necesitan codificar porque no se tratan de variables cualitativas. Fíjense que sexo y estado civil nos las reconoce con estos circulitos que semejan conjuntos de datos. Un conjunto serían los solteros, otro conjunto serían los viudos, los divorciados, los casados. Y en este caso un conjunto serían los hombres, otro conjunto serían las mujeres, porque se tratan de variables cualitativas de tipo categóricas. En cambio, la edad,
La responsabilidad, el estrés y la inteligencia son variables cuantitativas, por eso los representa con una regla. Si es que hubiera un error y el SPS lo reconoce de una forma equivocada, igual se puede modificar de esta forma. Yo podría colocar acá, por ejemplo, ordinal, pero en este caso es nominal. Bien, bueno, eso sería todo en cuanto a la importación de datos, creación de variables. ¿Cómo puedo yo crear mi matriz de datos directamente en el SPSS? Simplemente, digamos que invento una variable que se puede llamar depresión. En estas casillas, quiero dejar un recordatorio, no se puede utilizar espacios. Por ejemplo, depresión postparto. Si yo quiero escribir esto, me va a salir un error porque me dice que el nombre de la variable contiene un carácter no permitido. ¿Cuál es el carácter no permitido en este caso? Espacio. Tampoco me va a permitir iniciar con un número, uno depresión, por ejemplo. Tampoco me permite. Tengo que iniciar siempre con una letra, no con un número. Entonces, acá yo estaba colocando depresión postparto. Entonces, ¿qué puedo poner? Postparto. Este guión que yo coloco acá me va a permitir ingresar el espacio. Esta primera columna contiene la abreviatura de la variable. Acá yo puedo escribir ya con espacios, depresión postparto, ¿no? Y acá también puedo volver a colocar todos. En este caso voy a copiar y voy a pegar todo acá. Y esta columna es cómo va a salir en los resultados o en los gráficos que yo vaya a realizar. Esto es solamente para una forma de yo ponerle una abreviatura o alguna palabra sencilla que me recuerde el nombre completo de la variable. Bien, entonces ahora que yo he creado mi variable de presión postparto, puedo empezar a pasar los puntajes. Esta sería la otra forma en la cual yo directamente en SPS creo todos estos datos. Pero en este caso hemos hecho en el Excel y del Excel pasamos al SPS. Con esto concluiríamos una parte básica de la creación o importación de datos en SPS.